Supongamos un país tiene, bueno, hay un país que tiene 6 partidos políticos y cada uno tiene su gente. ¿Sí? Pero me pregunto, ¿cómo es posible que alguien puede ganar la oficina del presidente si hay 6 partidos? Por pregunta. Pero el país también es muy dividido y además es muy difícil para pensar. ¿Sí? Porque un partido dijo, necesitamos proteger los morales de nuestro país. Y un otro partido dijo, necesitamos crecer nuestra economía y protegerla. ¿Sí? Sí, bueno, hay 2 partidos por los ambos deseos, los cuales son lindos. ¿Sí? Pero ellos solamente pueden escoger un partido para el bienestar de su país. ¿Sí? Bueno, solamente hay un presidente, no hay presidentes para un país. Por lo tanto, el progreso es muy lento. Y en una forma similar, cuando estamos divididos diciendo, oh, yo sigo Charles Spurgeon, o yo sigo Alex Muñoz, o yo sigo Dante Gebel, y un otro espiritual dice, pero yo sigo Cristo, carnales. ¿Saben que eso no es una ayuda para el trabajo de Cristo? Porque como un país dividido no puede avanzar, es la misma con la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo puede servir Cristo cuando nosotros estamos divididos? Cuando nuestros deseos son distintos. Es muy difícil. Y los quien dijeron hay libertad, paz y comunidad también tienen las facciones en su iglesia. Qué maravilloso de un testimonio, ¿sí? Son divididos la iglesia. Qué lindo. Un país dividido es débil. ¿Sí? Así es la iglesia dividida. Y en nuestro mensaje hoy, a los corintios, nosotros sabemos que fueron divididos en las facciones. Unos siguen a Pablo y otros siguen a Apolos. Y para arreglarlo, Pablo habló acerca de los roles de los pastores y los de Dios. Y para comenzar voy a leer primero Corintios 3, versículo 5 a 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza o cobijo de campo de Dios, el edificio de Dios. Bueno, te pregunto, ¿cuáles son los roles del pastor? Bueno, en este mensaje vemos 3 puntos. 3 roles de los pastores. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Si tú vas a ir a la casa de Alex, nuestro pastor, pedías a tu pastor estudiando para el mensaje. Y él está tomando su tiempo para que ustedes tienen la comida espiritual. O también las noches él está despierto para ti, orando en tu nombre. O cuando él se juntó para disciplinarte. Pero no fue él quien te salvó. Fue Cristo quien te salvó. Sí, Alex ha hecho mucho para ustedes, pero es Cristo quien te salvó y mora contigo cada momento de cada día. Es en su nombre que oras y es Él quien responde a tus oraciones. Más, es Cristo quien se sostendrá a tu pastor, no viceversa. Entonces, Cristo es mejor que tu pastor. Pero todavía es necesario, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, para explicarlo un poco más, en una forma, los pastores son tus patronas espirituales. ¿Sí? Bueno, pensamos. Ellos ayudan a las mamás a la luz y después ayudan a la mamá a ser establecido con su vida nueva. ¿Sí? Y también los ministros tienen una responsabilidad grande que apoyan las guaguas en Cristo y apoyan los perdidos a llegar a creer en Cristo. Y en ambos casos, nadie es superior que quien da la luz. Si la mamá es más superior que la matrona, y Dios es más superior que un pastor. La mamá da la luz a la guagua y Dios da la luz para las guaguas y los perdidos. Se dan cuenta que las matronas están en tu vida solo para un tiempo. Ellos no están con ustedes por su vida entera, en cambio solo por un tiempo. Pero tu mamá está contigo para siempre. Bueno, en esta vida tu mamá va a morir. Sí, pero entienden la idea. Por eso se dan cuenta que tu pastor tendrá que irse. Y Dios va a enviar un otro en tiempo. Pero Dios es contigo siempre. Se dan cuenta de ese punto. Reconoces también, iglesia, que los pastores son servidores nomás. No quiero decir que ellos no son importantes, pero te quiero reconocer que los pastores son humanos como tú. Ellos solo son humanos. Ellos no recibieron sus llamados igualmente como tú, porque cada cristiano tiene un llamado. No sé cuál es tuyo, pero bueno, en el versículo dice, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, tienes un llamado, ¿un llamado o un llamado? Un llamado, gracias. Por eso, ellos son distintos, solo en que sus llamados son distintos que los tuyos. El Señor podría llamarte a ser un pastor para las mujeres o un ministro, si Él quiere. Pero para su razonamiento Dios escogió la realidad como así. Por lo tanto, los ministros son servidores nomás, no son judíos, no son una persona que necesitas enfrentar. Seguimos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces vemos que los pastores son distintos. Pablo fue a plantar las iglesias y establecer y luego continuar. Pero Apolos fue a enseñarlas y construir
Entonces, creo que es tontería para dividir la iglesia en sectas. Porque si la iglesia fue dividida en ellos que creen Alex es superior que James porque él está predicando y guiando la iglesia y viceversa, se muestra que ustedes no saben cuáles son los roles del ministro. Alex es el pastor de esta iglesia. Él es quien riega, pues decir, el quien les enseña y construya en el templo de Dios. Y James es un misionero de esta iglesia. Él es quien sembró la iglesia y ha establecido. Pues supongamos, puedes separar el cuerpo en partes, como los brazos son un equipo y las piernas la opuesta. Si es así, ¿cómo puede funcionar el cuerpo? También quiero que entiendan que un pastor no es mejor que los otros, porque ellos son discípulos. Bueno, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo se humilló a sí mismo igualmente con nosotros. Entonces no hay superioridad entre los ministros. Cuando es tiempo para revelarlo, Cristo va a revelar quién es a su derecha y izquierda. Seguimos. Y el que planta y el que riega son la misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la lanza de Dios, el edificio de Dios. Como dijo, ningún pastor es superior que un otro, pero la Biblia dice que ellos son una misma cosa. Entonces no importa quién es primero en el reino de Dios, no importa. Pero se dan cuenta que Cristo se unió a sí mismo como nosotros, a pesar de que Él es Dios. Entonces, tienes la misma meta que Cristo, en esta manera. También, ellos tienen una paga de Dios, que vemos en 8, versículo 8. Y esta paga es riquezas que no podemos entender ahora. Bueno, escúcheme, pastores, y ellos que quieren ser pastores. En este mundo no vas a tener tu paga justa. ¿No es cierto? Pero reconoces que tienes una paga de Dios que va a ser tuya. Es más bien que cada otra cosa en esta vida. Te prometo. Entonces te pido que ustedes puedan tener paciencia en esto. Bueno, hay un dicho por Chuck Smith que dice, entonces tengo un salario. Dios no me da una comisión para mi trabajo. No estoy pagado con una comisión. Tengo mi salario por el Señor para enseñar su palabra. Cualquier cosa se pasa es para el Señor y para su gloria. No me importa. Quiero compartir un versículo también en una traducción que me encanta. Lo dice, por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres de sacar. Consideró que la
porque los pastores de Antigua pasaron a través de las aflicciones peor o lo mismo como ustedes. Anímense. Sus riquezas son de valor adecuado. Y prometo eso, porque no es mis palabras. Cada otra persona aquí. Sí, el contexto de este mensaje no dice nada acerca del diezmo. Sí, yo sé eso. Tienes razón. Pero nosotros estamos hablando acerca de la paga de ministros. Por eso quiero hablar un poco de tu responsabilidad. Sí, los pastores van a tener sus pagas justas cuando Dios nos lleva al cielo. Pero es justo pagarles para sus obras en este mundo también. Ellos cuidan por tu alma, y darte la palabra de Dios. Entonces es justo apoyarles por un mismo. Si alguno de ustedes, supongamos, si alguno de ustedes cuida a mi casa, es justo que te pagó, ¿cierto? ¿Cuánto más importante es tu alma que tu casa? Bueno, también la escritora dice en Deuteronomio, eso, gracias. 25:4. No pondrás bozal a buey que cría. Y también en Lucas 17, digno es el obrero de su salario. Entonces te imploro, iglesia, que les pague por sus trabajos. Bueno, seguimos que ¿cuáles son los roles de Dios? Bueno, primeramente vemos que Dios quiere trabajar con nosotros. Mira el versículo 5 que dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor escogió servidores para el Evangelio, y además en versículo 9, que se llamó colaboradores también. Ellos solo son para ayudar a Dios. Ellos no están trabajando solteros, sino con Dios quien da el crecimiento a las semillas y a las almas. Te pregunto, supongamos que un granjero fue trabajando en su campo de cultivo y también no hay Dios. ¿Cómo es posible que la semilla va a crecer? Bueno, me dijo que, oye, físicas. Bueno, agüita, solo es agüita. No tiene el poder para hacer crecer la semilla. Porque sin Dios, físicas no va a funcionar. También el granjero no tiene la habilidad de hacer crecer la semilla tampoco. Entonces, el poder es de Dios quien hace crecer las semillas. Y no fue Dios quien creció la planta para Jonás. Pero también reconoces que si no hay agua, la semilla está muerta. Igualmente, si no hay un granjero para cuidarlas, la semilla igualmente está muerta. Porque Dios hace crecer las semillas, pero también Él, por cualquier razón, hace este mundo a funcionar de una manera específica, que Dios solo tiene el poder para hacer lo que Él quería, y nosotros somos colaboradores en este mundo. La palabra dice, el punto es eso, también Dios hace crecer las semillas espirituales, porque la
será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Isaías 50, 55, 11. Y en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. El otro rol que vemos en este pasaje es que Dios es quien crece las semillas y las plantitas. Él quiere los colaboradores y también Él es quien hace crecer las semillas. Cuando predicamos, no es nuestra habilidad que nos hace creer en Cristo, pero Dios quien hace creer. Tampoco es nuestra habilidad que nos hace crecer en Cristo, sino es Dios quien nos hace crecer. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Nosotros creemos y hacemos debajo de su soberanía. No es herejía para decir que todo que se pasa porque el Señor lo permitió. Entonces, todo sucede porque Dios dijo que podía suceder, el cual es siguiendo su propósito. Bueno, un poco de ejemplos. No fue Dios quien le ha puesto Faraón para mostrar su poder. Éxodo 9:16. O no fue el plan de Dios que Job se perdió cada cosa, falta su esposa. O capítulo 1 a 2. O no fue Dios quien le ayuda a Pablo a hacer milagros. Hechos 14, 15 a 17. No fue Dios quien dijo a Jesús que necesita morir en una manera horrible. Juan 3:16. Y no fue nuestro Padre quien llevó a Cristo de entre las muertes. Romanos 10:9. Por lo tanto, no tienes orgullo en que hiciste, porque Dios te da el permiso para hacerlo. El Señor es el único que se merece la gloria, porque solo Él tiene el poder para hacerlo y para dar el permiso para hacerlo. Solo Él. Entonces, en conclusión, nosotros vemos en este pasaje 3 puntos definiendo los roles de pastores. ¿Sí? Ellos son servidores, ellos son distintos y ellos tienen sus tareas de Dios. También vemos que vemos 2 puntos definiendo el rol de Dios. Dios quiere colaboradores y Él es quien hace crecer las semillas de la fe. Entonces, ¿por qué Pablo define los roles de ambos? Porque él te quiere entender la gloria solamente de Dios, no de los servidores. Es tontería para